Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase. Bien, mis apreciados estudiantes, estamos volviendo ya con esta segunda parte de la clase y hoy estamos hablando acerca de la educación en los tiempos del Tahuantinsuyo. Que quede muy bien claro, de acuerdo a lo que dice el doctor Luis Eduardo Valcárcel en su obra Historia del Perú Antiguo, la educación en el Tahuantinsuyo se caracterizó por ser un privilegio. La educación fue completamente clasista. Fernanda López, la educación se caracterizó por ser eminentemente clasista. Quiero felicitar a Fernanda López, está con su polito del colegio. Felicitaciones, excelente, elegante. Dale 2 puntos, por favor, a Fernanda López, Oscar Emilio. Felicitaciones, hija. Mire, y a cada uno de ustedes, por supuesto, a cada uno de ustedes. Son detalles que son importantes para la clase. Bien, entonces, la educación en el Tahuantinsuyo se caracterizó por ser eminentemente un privilegio clasista. No se olviden, estaba, miren, reservada solamente para un pequeño grupo de poder, la nobleza. Una sola escuela que funcionaba en el Cusco para los varones. 4 años de formación a cargo de los amautas, Arabicus, Apusquipay, Quipucamayoc, entre otros. Luego, en el primer año se enseñó el idioma oficial, que era el Runasini. En el segundo año se enseñó ¿Qué se enseñó? El manejo de los quipus. En el tercero se enseñó la religión y en el cuarto año se enseñó la historia, pero una historia completamente distinta a la de hoy. Al finalizar los 4 años hubo una graduación. Esta graduación fue conocida con el nombre de Huarachico. No te olvides. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo, ni soñar. El pueblo, no a la escuela. Ya te dije, el Inca ordenó que el pueblo no vaya a la escuela. Porque si el pueblo hubiese ido a la escuela, hubiese estado en el mismo nivel cultural que el Inca y no le hubiese hecho caso. Hoy hubiese sido otra historia hablar del Tahuantinsuyo. Por esa razón, el Inca siempre quiso estar siempre en mirada de arriba hacia abajo y que el pueblo lo mire de abajo hacia arriba. Otros 2 puntos para Adriana Bellido, está con su polito de Uribes School. Para Azul Camila también, felicitaciones, elegante su presentación, felicitaciones, 2 puntos para Azul Camila y 2 puntos también para Adriana Bellido. Bien, profesor, entonces el pueblo no tenía derecho a la educación. El pueblo tenía que conformarse con lo que en forma voluntaria pues le enseñaban los ancianos o en este caso la familia. Profesor, ¿y qué pasó con las mujeres? Acá voy a coger el libro del doctor Luis Eduardo Valcárcel otra vez, tomo número 4, ¿no? Título del libro, Historia del Perú Antiguo. ¿Qué nos dice Luis Eduardo Valcárcel? A Yachaiguasis solamente uno, pero hubo otros recintos, muchísimos recintos en todos los confines del imperio que el Inca mandó a construir. Y estos fueron bautizados con el nombre de Ayahuasis. Ayahuasis. O sea, un solo Yachaiguasi y varios Ayahuasis para las mujeres. La palabra Ayahuasi es una palabra quechua que proviene de 2 voces. Agya, Huasi. Huasi es casa y Agya es escogida. Entonces estamos hablando de la casa de las escogidas. El Inca mandó a construir muchísimos recintos y mandó a construir uno muy cerca acá a Villa El Salvador. Hoy, ruinas de Pachacama. Ahí hubo un recinto, bueno, hasta ahora se puede apreciar, ¿no? Al cual se le conoció con el nombre de Ayahuasi. Este fue un recinto a donde se enviaban a la fuerza a las muchachas más bonitas y hermosas del imperio. Oiga,
por orden del Inca, este ordenó al ejército, este ordenó a la Puskipais ir de pueblo en pueblo, y reclutar a la fuerza. Las arrancaban de los brazos, de las manos de sus padres. No, mi hija, no, no. Era la orden del Inca. Se las llevaban ¿a dónde? A estos lugares. Y para ser integrante de la Yaguasi habían dos requisitos. ¿Saben cuáles son esos dos requisitos? Ser bonita, hermosa, bella y ser pura. El Inca ordenó que solamente las muchachas puras, o sea, vírgenes, no tocadas por el hombre, y hermosas y bonitas, sean llevadas a la fuerza a estos lugares. ¿Qué padre, qué madre va a querer que se lleven a sus hijas? Pero era la orden del Inca, y a la fuerza se las llevaban. Y el Inca, miren ustedes qué desgraciado hijo de su mamá, miren ustedes, para asegurarse la pureza de estas niñas, según el doctor Luis Eduardo Valcárcel, en su obra Historia del Perú Antiguo, ¿qué nos dice? Por orden del Inca, para asegurarse la pureza de estas muchachas, se les reclutaba a partir de los 8 años de edad. Niñas, 8, 9, 10 años, eran llevadas a la fuerza a estos lugares. Muchísimos en todos los confines del Tahuantinsuyo. Ahí eran llevadas estas niñas. ¿A cargo de quién iban a estar? A cargo de unas mujeres un tanto viejas, que se les va a conocer con el nombre de mamaconas. ¿Con qué nombre, Anaí Fabián Quispe? Vamos, grítalo, hija. Mamaconas. ¿Cómo? Mamaconas. Dale 2 puntos, por favor. Mamaconas. Yo te pregunto en tu examen, Fernanda. Te pregunto en tu examen, Anaí. Te pregunto en tu examen, Adriana. ¿Quiénes eran las mamaconas? Las mamaconas eran las mujeres un tanto viejas que se encargaban de brindarle formación a las agyas. ¿Dónde? En los agyahuasos. Me pregunta Azul Camila, profesor, ¿y para qué? ¿Y por qué razón se llevaban a las agyas a estos lugares? Buena pregunta, Camila Azul. Se les llevaba a estos lugares con 3 fines, con 3 propósitos. El primer propósito, agárrate, ser zipacoyas del Inca. No entiendo, profesor. Ser las otras esposas del Inca. Pero si el Inca era casado, profesor, claro. El Inca era casado. Pero a veces cuando el Inca quería satisfacer su apetito sexual, se iba a estos lugares y escogía entre todas las agyas, miraba a todas y decía, tú. Y la agya no se podía negar. Ella se convertía y salía de la Yaguasi y se convertía en las otras mujeres del Inca. El Inca no solamente tuvo una sola mujer. El Inca tuvo 2, 3, 4, 5, Profesor, 6, una pregunta. 7, 8. Huayna Cápac tuvo 16 mujeres. Profesor, Sí, profesor, dime, una hija. pregunta. Dime. ¿Al donde iban las mujeres escogidas, solamente van las de noble o también las de pueblo? Buena ¿O va pregunta. Dale cualquiera? 5 puntos, por favor, Oscar. Esa pregunta me interesa. Qué bueno, a mí me gusta que me pregunte. ¿Ya? El alumno debe preguntar siempre. Buena pregunta. Miren, el Inca fue tan astuto, fue tan vivo, mandó a reclutar a todas las agyas, no solamente a todas las chicas más bonitas, no solamente las del pueblo, sino también a las niñas bonitas que pertenecían a la nobleza. Pero dijo, estas van a ser llevadas allá, a cada yaguas, pero no me las tocan. Las vamos a casar con el sol. A eso quería llegar.
estas serán puras toda la vida y van a morir puras toda la vida. Y a estas se les va a conocer con el nombre de las vírgenes del sol. ¿Quiénes eran las vírgenes del sol? Aquellas que habían sido matrimoniadas con el padre de los incas y aquellas que eran familiares del inca. ¿Me entendieron? Solamente la nobleza pues estaba dirigida para ser casadas con el sol. No necesariamente tenían que pertenecer a la nobleza, sino podían ser parte del pueblo generalmente. Profesor, entonces, escúchame con atención. El primer propósito, ¿cuál fue? 1, convertirlas en las otras mujeres del Inca. Te decía que Huayna Cápac tuvo 16 mujeres, ¿no? Y tuvo aproximadamente 27 hijos. Huayna Cápac, el mozo poderoso. Primer propósito. El segundo, formarlas para ser trofeos de guerra. No entiendo, profesor. Cuando el ejército al mando de Suapusquipais lograba conquistar y someter a algún pueblo, le informaba al Inca: mi gran señor, hemos vencido a los chancas, hemos vencido a los huancas, hemos vencido a los chimús, hemos vencido a los guaris. Ejemplo, el Inca decía: vengan por acá, tendrán su recompensa. Y estos serán llevados a estos lugares y elegían a sus trofeos de guerra. Y las águilas no podían negarse, porque era la orden del Inca. Van 2. El tercer objetivo, casarlas con el sol. La pregunta que hizo su compañera, Anaí, casarlas con el sol. ¿A quiénes se les casaba con el sol? A las familiares del Inca, a las hijas de la nobleza. Y estas permanecían puras toda la vida. Profesor, una pregunta. No entiendo cómo las hacían para casarlas con el sol, que nadie la tocaba, la tenían apartadas. No entiendo. En una ceremonia especial las casaban con el sol en forma verbal. Pero las tenían vivas. Sí, por supuesto. Y esas le rendían culto al sol, cocinaban para el sol, bailaban para el sol. ¿Me entiendes? Toda la vida, hasta el día de su muerte, permanecían puras. Así es. Estas eran las vírgenes del sol. ¿Quedó claro? Sí. Profesor. Sí. Cuando ellas eran entregadas como trofeo, se la tenían que llevar a otro lugar donde estaban las personas que ganaron el trofeo, lo tenían que dejar ahí para las demás. No he escuchado bien la pregunta. Otra vez, hija, pero no te he escuchado bien. Usted dijo de que cuando ellos lo entregaban como trofeo, lo tenían que dejar ahí en el lugar donde ella estaba o llevarse las personas que la ganaban. Claro. Eran regaladas como trofeos de guerra. Inmediatamente cogían la mano de la águila y se la llevaban a hacer vida en común a otros lugares. Cosa que cada vez disminuían águilas y cada vez aumentaban águilas. Por eso que se reclutaban a temprana edad. ¿Correcto? Buena pregunta. Dale también su... Una pregunta. Por favor. Sí, dime, hija. Vamos. Por ejemplo, usted nos está diciendo a nosotros que el Inca casaba a sus hijas con el sol. Correcto. Y si sus hijas del Inca no le hacían caso, ¿qué pasaba con sus hijas? ¿Las castigaba igual aunque sean sus hijas? Buena pregunta. Dale también sus puntos, por favor. No, nadie podía refutar lo que el Inca decía. Eran tiempos muy distintos a los de hoy. La palabra del Inca tenía que cumplirse, era ley. Y el Inca, para salvaguardar la integridad de sus hijas, ¿qué hacía? Las casaba con el sol. Nadie las tocaba. ¿Me entiende? El Inca no permitía que otros toquen a sus hijas, mucho menos regalarlas como trofeos de guerra. ¿Ya? Buena pregunta, hija. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un ayahuasi era esto, por ejemplo. Mira lo que tú estás observando acá. Esto de acá, que estoy con el cursor, era un ayahuasi. ¿Dónde? Acá hemos tenido uno muy cerca, profesor. ¿Dónde? Lo hemos tenido acá en Pachacamá, hoy ruinas
de Pachacama. Mira, pero ¿qué pasaba? Había águilas, después de llorar, después de estar a cargo de las mamaconas, mujeres un tanto viejas que se encargaban de destruirlas, estas decidían escapar. Muchas escaparon, subieron la pared y se escaparon. El Inca se entera de eso y dice, no puede ser. Envió soldados que vigilen todo alrededor del Agyahuasi, de los Agyahuasis. A los meses, el Inca se entera de que había águilas embarazadas. ¡Wow! ¿Qué es esto? Dice el Inca. Es que los soldados habían enamorado o habían tomado a la fuerza a estas águilas. ¿Qué dijo el Inca? Ahora ya sé lo que voy a hacer. Ya no puede pasar más. Por orden del Inca, cada soldado que vigilaba un Agyahuasi tenía que ser desfigurado. Se les cortaba toda la parte de la nariz, se les destrozaba los labios y quedaba espantoso. El Inca dijo, nadie se va a acercar, ni la águila a él, ni él a la águila. Pero los embarazos siguieron. Dicen que para el amor no hay barreras. Los embarazos siguieron. Hasta que el Inca determinó ¿qué cosa? Castrar. ¿A quién? A los soldados que vigilaban cada uno de estos lugares. Profesor, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó cuando una águila salía embarazada? Cuando una águila salía embarazada, el Inca dijo a las mamaconas, cuídenla durante los 9 meses de gestación. Agarraban al causante, lo amarraban de sus pies, lo colgaban de los pies y colocaban pancas de ají seco. Y al poco tiempo dejaba de existir porque moría asfixiado. Mira, Profesor, ¿y qué pasaba con los hijos? Su cuerpo era picadillo y lo arrojaban al campo como cosa maldita. Profesor, ¿qué pasaba con la madre? Profesor, Pasaban los 9 meses, ¿qué llegaba el pasaba día con del los hijos, parto profesor? y lo primero que veían, escúchame bien, lo primero que veían era el sexo de la criatura. Si era varón, le entregaban a la familia de la águila. Y si era mujer, reemplazaba a su madre, porque a ella la enterraban viva. Esta bebé reemplazaba a su madre. Iba a crecer en el Agyahuasi a cargo de las mamaconas y luego tendría los mismos destinos de las demás águilas. Eso es la historia que nos cuenta el doctor Luis Eduardo Valcárcel. Para los varones, Yachayhuasi. Para las mujeres, Agyahuasi, pero con ese sentido. Por eso es que cuando los españoles llegan al Perú, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué monstruosidad es esto, Dios mío? ¿Cómo es posible que suceda esto? Daniela Núñez, ¿cómo es posible? Entonces, los españoles justifican su llegada al Perú diciendo que ellos han venido a salvar a este pueblo pecador. Miren ustedes, ¿no? Entonces, de esta manera se desarrolló, vamos a llamar así, la educación para los varones, privilegio, para las mujeres no necesariamente tenían que ser del pueblo, sino ser bonita, ser pura y ser virgen era requisito fundamental para ser reclutadas en los Agyahuasis. Y el pueblo, netamente a trabajar. ¿Quedó claro esta parte? Ahora pasamos a un tema muy importante. ¿Cuál es, profesor? La arquitectura del Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo, ¿no? Bien. ¿Qué estamos observando ahí? ¡Wow! ¿Qué es esto, profesor? Estamos hablando de la ciudadela más importante, más bonita, histórica que el Perú ha desarrollado en los tiempos del Tahuantinsuyo, Machu Picchu. ¿Dónde queda ubicado?
en el Cusco, ombligo del mundo. ¿Cómo se le considera el Cusco, Kaila? Como la ciudad arqueológica del Perú y América. No te olvides. Pregunta del examen. Son 100 preguntas la mía. Ya voy dejando como 14 preguntas ya. ¿No? La ciudad arqueológica del Perú y América, el Cusco. Acá fue construido Machu Picchu, a las faldas de las montañas. Mira tú. Y Machu Picchu, escúchame bien, va a ser resultado de 2 estilos arquitectónicos. El primero de ellos, un estilo de tipo civil. Y el segundo, un estilo de tipo militar. Los 2 estilos se van a mezclar y aparece, ¿qué cosa? Una ciudad fortificada. Una ciudad fortificada. Machu Picchu, señores, es una ciudad fortificada. Dice que existen más de 3.572 peldaños para poder llegar a la cima. ¿Ah? Impresionante, descubierto en 1911 por el norteamericano Hiram Bingham, ¿no? La arquitectura en el Tahuantinsuyo se caracterizó porque tuvo 3 características fundamentales. ¿Cuáles fueron, Adriana? Solidez y materialidad. Sencillez y monumentalidad. Ah, grandes pero sencillas. Sólidas y resistentes. En el Tahuantinsuyo, señores, no hubo columnas, no hubo vigas, como ahora. Imagínate tú hoy en día construir una casa sin columnas, sin vigas, se viene abajo en un primer temblor. Hoy en día para construir se tiene que hacer un estudio de la tierra. Claro, antes de construir no se puede construir por construir. Hoy en día las construcciones son antisísmicas. Pero en los tiempos del Tahuantinsuyo, miren ustedes qué perfección. No utilizaron ninguna mezcla que uniese piedra con piedra. Todo estuvo puesto, superpuesto en forma sincronizada. Impresionante. Con este estilo aparecieron 3 tipos de construcciones. Una construcción civil, una construcción religiosa y una construcción militar. Tanto en el Coya, Chincha, Anti y Continsuyo, así fueron las construcciones. Un estilo civil, un estilo religioso y un estilo militar. En el estilo civil, ¿cuánto falta? En el estilo civil, escúcheme bien, se caracterizó por la construcción de casas y templos, casas y palacios, casas para la población y palacios para el Inca y para su familia, para su corte, para su panaca real. En el estilo religioso se construyeron templos en homenaje a sus dioses. Y el dios principal de los incas fue el sol. Por esa razón se mandó a construir el famoso templo del Coricancha. Y si hablamos nosotros de la arquitectura militar, acá tenemos que destacar, ¿qué cosa? La construcción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza, profesor? Era un escudo protector, eran murallas que se construían a las afueras del Cusco para así poder evitar, ¿qué cosa? La invasión de los distintos pueblos. El Tahuantinsuyo tuvo pueblos amigos y también tuvo pueblos enemigos. Por esa razón se tuvo que cercar, ¿qué cosa? Las afueras del Cusco para que otros pueblos no invadan la capital del imperio. Y ahí estaban los soldados. Miren ustedes, cuidando y protegiendo la integridad del Cusco. En la costa, mira tú, esto es un ayahuasí, en la costa se trabajó el adobe. Por ejemplo, acá en Pachacamac, ahí vemos el adobe con esta construcción del ayahuasí. Antes del adobe hubieron adobitos que pertenecieron a la cultura Wari. Acuérdate que Pachacamac primero fue territorio Wari y luego con los incas se convierte ya en un santuario, Pachacamac. Miren ustedes, entonces estas fueron las características de la arquitectura en el Tahuantinsuyo. Una arquitectura de tipo civil, una arquitectura de tipo religiosa
y una arquitectura de tipo militar. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, hemos llegado al final de esta clase. Yo les agradezco a ustedes. El día de hoy hemos trabajado la educación en el Tahuantinsuyo y la arquitectura, con sus 3 estilos característicos. Arquitectura civil, casas y palacios; arquitectura religiosa, construcción de templos; para los dioses. Construcción de fortalezas. Gracias. Nos estamos viendo en la próxima semana con el examen a estudiar. Gracias a cada uno de ustedes. Saludos a la familia, a cuidarse. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Gracias. Hasta luego, profesor. Mara, Fernanda. Chao, profesor. Buenas tardes.